Bueno, vamos a ver un tema que es un tema corto, es como un complemento de un tema que ya habían desarrollado ustedes, que es el tratamiento, el manejo inicial de las fracturas. Entonces, es un tema corto, o espero que lo pueda presentar yo de la manera más breve y clara posible. Si me excediera, ahí avísenme por favor cuando nos queden 5 minutos. Sí, doctor. Ya tienen mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Este tema o este subtema, mejor dicho, es muy importante porque nos da un panorama y nos describe de manera más exacta y más clara posible cuál es la medida esencial, la medida primaria, la medida de urgencia para que nosotros podamos restablecer en la mayor medida posible, la mejor medida posible y de la forma más expedita posible la alineación de una fractura, la alineación de los fragmentos fracturarios. Y con eso nosotros poder establecer un control de daños, porque de eso se trata esta presentación, de un control de daños. Cuando ya hemos mencionado en muchas ocasiones que una fractura, que el decir o el hablar de una fractura es hablar de una lesión ósea a primera instancia, pero debemos nosotros de asumir, de tomar como una lesión masiva de tejidos blandos, todas las estructuras de tejidos blandos, todas las estructuras de una extremidad o de la columna, y que además esa lesión o ese mecanismo transmitió tanta energía en un periodo tan corto de tiempo que esa transmisión de energía, ese traumatismo, llegó hasta el tejido óseo que está envuelto y que está protegido en la mayoría de las ocasiones por tejido blando. Y que entonces, si tenemos si el hueso se rompió, debemos de asumir que hay una lesión igual o de mayor magnitud en los tejidos blandos. Es por eso que nosotros debemos de establecer como premisa hacer una alineación de los fragmentos fracturarios, ¿de acuerdo? Los principios de tratamiento de una fractura es la alineación lo más anatómicamente posible de la fractura, la reducción de los fragmentos. Posteriormente a esto, la inmovilización. Y hablando de la movilización en los siguientes diapositivos, vamos a hablar de los métodos y los recursos que tenemos para hacer una inmovilización, ya sea temporal, transitoria o definitiva de los fragmentos fracturarios. Y el tercer punto es de lo que hablaba hace un momento, que debemos nosotros de considerar que hay una lesión significativa, si no es que masiva, de los tejidos blandos y de los componentes blandos de la articulación, no solamente del tejido óseo. Los métodos de reducción son la tracción en el mismo sentido, en el mismo eje, en la misma dirección del eje de la extremidad. Podemos hacer, aquí en el punto 2 lo maneja como entablillados o abrazaderas, pues se refiere más que otra cosa a la ferulización, con la colocación de una férula de fibra de vidrio o de yeso posterior, anatómica, que involucre los segmentos óseos afectados o los segmentos de la extremidad afectados, y o también el tubo de yeso o de fibra de vidrio. ¿De acuerdo? También está incluido el vendaje de Jones, que es un vendaje almohadillado, que lo vamos a describir más adelante.
En el tercer punto, el otro recurso para el otro método para la reducción es la fijación externa. También vamos a verlo en unos ejemplos en las siguientes diapositivas. Y el cuarto es la fijación definitiva, la inmovilización definitiva, ¿no? Por un método quirúrgico. Esto es con abrir el foco fracturario, alinear de manera abierta los fragmentos con las técnicas quirúrgicas correspondientes y la colocación de un sostén de los fragmentos óseos ya alineados, ya eh, reducidos, la colocación de un sostén de estos fragmentos mediante un implante, ¿no? Esta es la técnica quirúrgica. Entonces, hablando del primer punto de de la técnica de inmovilización, tenemos la férula de Jones, que era la que yo les mencionaba. La férula de Jones no es otra cosa que un almohadillado, es la colocación de un relleno, puede ser de algodón, o puede ser de una férula, perdón, de una guata sintética, una venda de guata sintética, que no es otra cosa que un material laminado hecho sintético, similar al algodón, que es esponjoso, y que viene laminado y viene enrollado, entonces para que nosotros lo coloquemos como un vendaje alrededor de la extremidad que vayamos a inmovilizar. Esta es la guata sintética. No es otra cosa que la colocación de un acoginamiento, ¿no? De un almohadillado. Estas son las técnicas, en lo general, ¿no? Estas son las técnicas que podemos utilizar para la colocación de una inmovilización. Puede ser la férula de Jones, puede ser la colocación de una férula antebraquial de coaptación. Las férulas de coaptación son las que antes se conocían como pinza de azúcar, ¿no? Y tenemos un ejemplo ahí en nuestra imagen que está a nuestra izquierda inferior, ahí lo que se está colocando en un brazo, o sea, antes se llamaba pinza de azúcar. Esas son las que se utilizan, por ejemplo, para las fracturas de la diáfisis humeral. O podemos poner esta férula de coaptación, o también conocida como pinza de azúcar. Lo digo el epónimo porque la mayoría de traumatólogos y ortopedistas todavía se refieren a ella como la pinza de azúcar. Es una férula de coaptación. Es conveniente conocer los dos nombres. Y es la que tenemos nosotros ahí en la imagen de la derecha superior, ¿de acuerdo? Ahí está la colocación de una férula de coaptación, ¿no? El almohadillado era a lo que yo me refería. Se coloca una férula de estela proximal, superponiendo las vendas con un empalme del 50% para lograr tener dos capas. Se almohadilla y se protege las prominencias óseas, es decir, las partes salientes óseas de las articulaciones o bien de la diáfisis humeral, como lo es la región anterior de la pierna, en donde la espina tibial está subcutánea. Bueno, esas zonas, como no tienen una protección con tejido blando, músculos, grasa, piel gruesa, tenemos únicamente una piel fina cubriendo esas salientes óseas, por lo cual son muy proclives a hacer úlceras por presión, úlceras por isquemia, cuando no se protegen con un almohadillado y cuando se les pone directamente el material de fibra de vidrio o de yeso y que se endurece. Esas zonas son las que reciben mayor presión, dejan de recibir irrigación, hacen isquemia y se ulceran, hacen necrosis, ¿de acuerdo? O bien podemos poner el enyesado. Por enyesado nosotros vamos a entender ya sea el enyesado para colocar una férula, que es la que se está colocando en la imagen que tenemos en esta diapositiva, que es una férula posterior, solamente va en la cara posterior de la pierna y en la cara del pie, ¿de acuerdo? Ese es un enyesado para colocar una férula, ¿no? Pero también puede ser un enyesado para colocar un tubo completo, como lo vemos en la imagen, ¿no? Un tubo completo puede estar hecho también de vendas de yeso, o también puede ser colocado con una fibra de vidrio, como es en la imagen ahí inferior de nuestra derecha. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que el yeso es más económico, ese es el punto a favor, ¿no? El yeso es mucho más económico. Sin embargo, es más pesado, es menos resistente. Muchas veces hay que colocar refuerzos, sobre todo en los niños, que son un tanto menos cooperadores para cuidar su aparato de yeso. Hay que estar poniendo refuerzos y hay que estar vigilando que no se vaya a romper o que no se vaya a fracturar, ¿no? Una fibra de vidrio es mucho más ligera, es resistente al agua, ni siquiera los niños la pueden romper. Entonces, digo, ¿para qué decir más? Si
nosotros sí podemos saber que ni siquiera un niño puede romper el tubo de fibra de vidrio. Desafortunadamente, la fibra de vidrio por cada venda supera varias veces el costo de una venda de yeso. Una venda de yeso cuesta 30 pesos, una venda de fibra de vidrio cuesta 450 pesos o 480 pesos. Entonces, los costos difieren en gran medida y esto es algo para considerar en nuestro sistema de salud que es del todo por demás precario, con falta de recursos. Entonces, es un criterio importante para nosotros a tomar en cuenta, venda de yeso versus fibra de vidrio, tomando en cuenta la gran diferencia de costos. Estos son dos ejemplos de la extensión que puede tener un tubo de yeso. Vamos a poner un ejemplo. La bota suropédica es como, por ejemplo, para una fractura del peroné, ¿no? Sin embargo, un tubo que va inguinopédico, un yeso largo, es como para una fractura de la meseta tibial a la cual le vamos a dar manejo conservador, ¿no? Entonces, todo esto es una mención superficial porque estas van a ser destrezas que nosotros podemos adquirir en el taller de yesos y férulas que podamos organizar en las instalaciones de nuestra facultad o en las instalaciones del Hospital Militar. Nosotros vamos a poder desarrollar esas destrezas y vamos a conocer cuáles van a ser las indicaciones y la forma de aplicar, de confeccionar un vendaje o la forma de cómo confeccionar una férula o un tubo de yeso, para qué nos va a servir, cuáles van a ser las indicaciones para la colocación y cuáles van a ser todos los detalles de confeccionarlo y de moldearlo. Por eso es que lo menciono de una manera superficial, porque esto es algo que nosotros tenemos que tratar, son conocimientos que nosotros tenemos que adquirir por medio de la práctica. Por eso es que esto yo lo reservaría más para una práctica, ¿de acuerdo? Me interesa que nosotros conozcamos cuáles son las opciones de los métodos de inmovilización, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar en lo general de ellos. Ya hablamos nosotros del almohadillado, ya hablamos del enyesado, de la colocación de férula, ya hablamos del tubo de yeso. Y ahora vamos al segundo punto, que es la tracción. La tracción nosotros la vamos a realizar con el objetivo de que cuando tenemos una fractura de hueso largo, vamos a decir tibia, fémur o también pueden ser huesos del miembro superior, pero esto es más utilizado en el miembro inferior. Vamos a colocar una tracción y la tracción puede ser cutánea o puede ser transesquelética. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Les tengo que aclarar que la tracción es un método que cada vez está en desuso, cada vez está más en desuso. La tracción en cualquiera de sus dos modalidades está en desuso porque las nuevas técnicas quirúrgicas ya nos permiten hacer una reducción y un sostén de los fragmentos óseos ya con la colocación de un implante y en el peor de los casos con la colocación de un fijador externo, lo cual ya no hace necesario que tengamos a nuestros pacientes fracturados de fémur o fracturados de tibia durante semanas o meses, como antaño, con una tracción ahí en la mesa de un hospital, en la cama de un hospital, perdón, durante meses hasta que el hueso cicatrizara o hasta que el hueso se consolidara. Eso ya es algo que prácticamente no se realiza. En lugar, en los tratamientos en traumatología y ortopedia enfocados en las fracturas óseas, tienen como premisa la movilización precoz y la alineación anatómica de los fragmentos. Esto no se consigue muchas veces con la tracción, se va a conseguir con la cirugía, con la osteosíntesis, ¿no? Entonces, esto es para que nosotros conozcamos los recursos que se tienen. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una tracción esquelética para una fractura de fémur. Bueno, pues ahora ya no se coloca la tracción esquelética, ahora se coloca un clavo centromedular o se coloca una placa LSP para el fémur, una placa de acero en el fémur con unos tornillos. Pero es necesario que lo conozcamos porque todo sigue siendo un método que se utiliza, que lo utilizamos ya no como método definitivo, sino como método de urgencia, como método provisional, como un método para control de daños. Y ahí sí es de muchísima utilidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un paciente con fractura de fémur o de tibia, de los huesos del miembro superior, o un paciente con fractura de cadera que está debajo, distal a la línea de los trocánter menor y trocánter mayor,
A estos pacientes, como control de daño, sí les va a dar un gran beneficio que pongamos una tracción cutánea o esquelética, que coloquemos una pesa, que traccione, que jale el miembro inferior, para que de esta forma nosotros venzamos. Ahí lo marca el esquema, nos lo dice el esquema. Venzamos la elasticidad, el desplazamiento ejercido por la tracción de los músculos del muslo, por ejemplo, el cuádriceps o los flexores del fémur. Esos músculos en su inserción van a desplazar a los fragmentos. ¿Cómo vamos a hacer un contrapeso o cómo vamos nosotros a hacer un balance para que estos músculos no traccionen y no desplacen a los fragmentos? Pues con una tracción cutánea como urgencia y a la brevedad posible buscar la forma de cómo al paciente ponerle un implante, un clavo centromodular, hacerle una cirugía en lo general para que no necesite la tracción cutánea. Pero mientras no esté nuestro paciente listo para cirugía, mientras tenga otras lesiones concomitantes por el mismo mecanismo de trauma que sí estén comprometiendo su vida, o mientras no tengamos a la mano a un cirujano traumatólogo o el cirujano traumatólogo no tenga los implantes, instrumental, los recursos necesarios para hacer la cirugía definitiva, la tracción esquelética o la tracción cutánea va a ser el método de control de daños, ¿de acuerdo? Esta es la tracción cutánea, es la colocación de un vendaje a través de toda la extremidad. Después de ese vendaje con vendas elásticas y algodón envolviendo toda la extremidad, se colocaba podría ser un tramado de esparadrapo, de tela adhesiva, formando posteriormente un gancho para la colocación de una grúa y de una pesa, como lo muestran las imágenes. La tracción cutánea, entonces, es una tracción elaborada con vendajes y con tela adhesiva. Y la tracción esquelética, bueno, perdón, no se lo tiene en la imagen, pero la tracción esquelética consiste en esto que les estoy mostrando en esta imagen. Se colocaba un clavo de Steinmann desde la piel, atravesaba todo el hueso y salía por el otro lado del muslo. Y después de la colocación de ese clavo de Steinmann de acero, ese clavo de Steinmann tenía la punta de una broca y lo colocábamos con un perforador, con un taladro. En cirugía ortopédica se le llama perforador. Atravesamos todo el hueso. Y ya que tenemos los dos manubrios por el clavo de Steinmann atravesando el hueso, ahora sí colocamos ya nuestro gancho, ¿no? Y desde ese gancho se podía colocar la tracción, la pesa, la grúa, ¿de acuerdo? Es algo que es un método que está prácticamente en desuso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar ustedes? ¿Cuánto tiempo duraban con esa técnica, doctor? Ese era el gran inconveniente. Cuando se utilizaba como método definitivo, un adulto cicatriza el hueso en un adulto joven, con buen estado nutricional, que no fuma, entre 8 y 16 semanas. Entonces, esto representaba el deterioro de otros sistemas del organismo del paciente por la falta de movilización, ¿no? Atrofia muscular, infecciones pulmonares, trastornos de la vía urinaria, desacondicionamiento físico en lo general y la exposición del paciente a las infecciones nosocomiales por el largo periodo de inmovilización, ¿no? Esto aunado a los costos por hospitalización, pues es una serie de inconvenientes, pero antes se utilizaba porque eran los recursos que teníamos disponibles, pero ya se sabía que un paciente que recibía este método como método definitivo de tratamiento iba a estar ahí cuando menos 8 semanas, si no es que 12 o 16 semanas, que es lo que tarda en cicatrizar el hueso en un adulto, ¿no? Entonces, es un método que afortunadamente ese es otro ejemplo. Este es un paciente con una fractura de la diáfisis humeral y que tiene una tracción transesquelética con un clavo de Steinmann colocado en la paleta humeral, ¿no? Y posteriormente colocado con una serie de grúas, ¿no? Este es un paciente que se le ponía un halo cefálico. Igual, esa tracción es una tracción esquelética. Esto se utilizaba en pacientes
que tenían fractura de los cuerpos vertebrales, una fractura en los elementos de la columna cervical. Entonces se tenía que hacer una tracción para quitarle carga a la columna cervical y de esta forma preservar la alineación de los fragmentos, ¿no? Esta es una tracción esquelética. El halo cefálico estaba colocado directamente en el tejido óseo del cráneo, en la bóveda craneal, ¿no? Tracción esquelética con compás de Gardner-Wells, completamente en desuso. Cuando nosotros tenemos la necesidad de que a un paciente con una fractura de las vértebras cervicales tengamos que hacer una tracción o quitar carga, en el peor de los casos se hace una colocación de este halo cefálico, ¿de acuerdo? Entonces ya no es necesario que el paciente esté hospitalizado con la colocación de una tracción cuando se puede poner un armazón y que el peso de la cabeza vaya descargado a un arnés, ¿no? A un corset directo al tórax. También es un método que no se utiliza, a menos se utiliza mejor la osteosíntesis o la colocación de la cirugía directamente a los elementos de la columna cervical, pero en aquellos pacientes en quienes no tengan las condiciones físicas o la reserva física o tengan un deterioro en sus condiciones físicas que los incapacite o que los ponga en riesgo para una cirugía de columna cervical, bueno, como método conservador, este es el aparato ortopédico que se coloca. Este sí se sigue utilizando. El tercer recurso que nosotros tenemos para una inmovilización, y este es algo que utilizamos, este se sigue utilizando bastante, es un gran recurso, es un gran método que nosotros tenemos para utilizarlo, pero ya bajo ciertas circunstancias y en ciertos casos clínicos muy específicos. Es la colocación de fijadores externos, y son fijaciones, armazones esqueléticos, se colocan clavos de Schanz, esos ya no son de Steinmann, son clavos de Schanz. La diferencia es que estos clavos de Schanz se colocan también con un perforador desde la piel, tienen una punta de broca y tienen rosca, como la de un tornillo en la punta, para que nosotros los coloquemos en un solo paso con el perforador. Atravesamos todo el hueso bajo visión con rayos X y nosotros podemos alinear los fragmentos. Una vez que hayamos alineado los fragmentos y tengamos nuestros clavos de Schanz, empezamos nosotros a colocar toda la serie de rótulas que ustedes pueden ver y la serie de barras que se ven aquí en la imagen, y las ajustamos una vez que hayamos alcanzado la alineación correcta. Es un método muy rápido de tratamiento, es un método que lo podemos hacer como urgencia, que requiere de poca destreza del cirujano. Los fijadores externos se pueden reutilizar y sobre todo que se hace con una técnica cerrada. Entonces no hay mayor exposición de la herida de un paciente, no hay una pérdida sanguínea importante, requiere de una anestesia de bajo nivel que no pone tanto en riesgo también la vida del paciente. Es un procedimiento que se hace muy rápido, ¿de acuerdo? Y se puede utilizar todavía, lo seguimos utilizando como método definitivo de tratamiento de las fracturas, ¿no? Su mayor utilidad es en aquellas fracturas como lo vemos en nuestra imagen de la izquierda, cuando tenemos fracturas expuestas, cuando tenemos un daño de tejidos blandos y nosotros queremos hacer un control de daños, nuestro paciente todavía no tiene las condiciones como para que coloquemos una placa o una osteosíntesis definitiva, un implante interno, y nosotros tenemos que priorizar la reparación de los tejidos blandos, la recuperación de los tejidos blandos. Bueno, como control de daño ponemos un fijador externo. Esperamos que las condiciones de los tejidos blandos mejoren para que eventualmente al paciente le podamos poner una placa, un clavo centromedular, tornillos, y es entonces cuando ya cambiamos los implantes internos, la reducción interna, cambiamos el fijador externo por aquellos implantes que van a ser los definitivos, como los de la siguiente imagen. Esta es la última diapositiva, esta es la última imagen, y es el método más complejo de inmovilización. El método más complejo de inmovilización es la osteosíntesis, la reducción abierta. Eso es porque mediante la cirugía nosotros hacemos un abordaje hasta llegar al foco fracturario. El abordaje es abrir la piel, tejido subcutáneo, grasa, músculos, tendones, los hacemos a un lado mediante las técnicas quirúrgicas. Hacemos una reducción bajo visión directa de los fragmentos óseos, ayudados del instrumental quirúrgico con unas pinzas,
con tornillos, de manera manual también, con separadores. Y una vez que hayamos nosotros bajo visión directa alcanzado la unión y la reducción de la fractura a satisfacción del cirujano, entonces colocamos los implantes como los que vemos ahí. La imagen de nuestra derecha es una fractura de la diáfisis del radio en su tercio distal, que está reducida con una placa es una placa de titanio, es una placa anatómica, colocada, fijada con unos tornillos. Podemos ver cómo el foco fracturario está reducido prácticamente al 100%. Tenemos una reducción de una fractura prácticamente anatómica. Y eso es una gran ventaja. Es algo que ya permite que nuestro paciente tenga una movilización precoz. ¿Por qué? Porque el hueso ya está fijado desde dentro, ya no se va a mover. El paciente puede comenzar con una terapia de rehabilitación, ya no es necesario que después de una cirugía de una osteosíntesis suficiente, una osteosíntesis estable, ya no es necesario que nuestro paciente siga utilizando ningún tipo de inmovilización, salvo quizás un cabestrillo o un vendaje, pero ya no es necesario que coloquemos aparatos de yeso, tubos o férulas, ya no es necesario. El paciente tardará igual entre 8 semanas, 12 o 16 semanas, dependiendo de su edad o de su reserva física o de su estado de salud previo. Va a tardar todo ese tiempo en que el hueso cicatrice, pero durante ese tiempo el paciente puede estar moviendo y podrá estar haciendo una rehabilitación inicial por lo menos, ¿no? Puse la imagen de nuestra izquierda para que nosotros observemos que hay otras formas también, no solamente las placas y los tornillos, hay otras formas de cómo nosotros unimos a los huesos que sufren fractura, ¿no? Y podemos poner una serie de clavos, podemos poner unos clavos que vayan, por ejemplo, en el caso de la fractura de fémur, tres tornillos canulados, los colocamos bajo el aparato de rayos X y podemos hacer una unión al 100% de la fractura de la cadera, ¿no? O podemos poner el segundo método, que es un tornillo DHS, así se le llama, que es un tornillo Dynamic Hip Screw, es un tornillo para la fractura de la cadera, es un tornillo que va hacia el centro del cuello femoral y une al cuello femoral y la cabeza fracturados del resto de la metáfisis. Es el método más utilizado para la reparación de las fracturas de cadera. Es el método, sigue siendo el estándar de oro. Y en el caso de la cadera, cuando nosotros no tenemos la posibilidad por la amplitud del daño, no tenemos la posibilidad de rescatar la cabeza femoral o no tenemos la posibilidad de rescatar el cuello femoral, pues tenemos que hacer un reemplazo y retirar los fragmentos proximales, cabeza y cuello, y reemplazarlo en muchas ocasiones con una prótesis de la articulación, ¿no? Solamente en el caso de la cadera, del húmero y de la cabeza del radio, tenemos esta necesidad de que cuando se sufre una fractura en esas tres zonas, cabeza del radio, cadera o cabeza humeral en el húmero proximal, solamente en esos casos vamos a tener la necesidad de hacer un reemplazo con una prótesis. Y hasta aquí la presentación. Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, que haya necesidad de explicarlo más ampliamente. No, doctor. No, doctor. Hasta Doctor, aquí. ¿esa es la que más se usa actualmente? ¿Cuál respecto a la cadera? Sí. Respecto a la cadera, si tenemos una fractura, siempre nosotros vamos a tratar de preservar la cabeza y el cuello femoral. Y el método más utilizado es el tornillo DHS, Dynamic Hip Screw, el tornillo DHS, porque nos permite hacer una osteosíntesis estable, que los fragmentos ya no se desplacen entre sí y nos permite lo principal, mantener la cabeza y el cuello femoral original del paciente, ¿no? Cuando ese método falla o cuando por la multifragmentación o el desplazamiento importante no tenemos oportunidad de colocar un tornillo placa DHS, bueno, pues tenemos que colocar una prótesis parcial, que es la que tenemos a nuestra izquierda, o una prótesis total, que es la que tenemos a nuestra derecha, ¿de acuerdo? El estándar de oro es la placa DHS, la osteosíntesis de la cadera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, todo bien. Sí. No. Continuaremos con las clases para el próximo lunes, ¿de acuerdo?
Ok, Ya por ahí tienen los temas, ¿verdad? Sí, ya los tienen, ya se los mandé. ya. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Bueno, pues entonces nos vemos por aquí el próximo lunes. Que tengan excelente fin de semana. Igualmente, Gracias, doctor. doctor, igualmente. Doctor.